Esto pasó hace 5 años. Me fascinaban las leyendas urbanas y solía documentar historias extrañas. Un día decidí que quería ir al Barranco de las Brujas. Se decía que allí ocurrían cosas raras, así que armé mi campamento con la esperanza de captar algo sorprendente. Instalé mi tienda al borde del barranco. El lugar era inquietante. La vegetación era densa y solo el viento hacía ruido. Cuando cayó la noche, la oscuridad me rodeó. Ya estaba revisando mis grabaciones cuando escuché murmullos. Sonaban como si alguien estuviera conversando a lo lejos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero era raro, la sensación me recorrió la piel. Los días pasaron y los ruidos se hicieron más fuertes. Me despertaba cuando escuchaba ramas romperse. Una noche decidí seguir el sonido. Caminé hacia el bosque y vi sombras moviéndose entre los árboles. Eran rápidas y danzantes, y mi corazón comenzó a latir rápido. Intenté convencerme de que era solo un juego de luces, pero era real. Me asusté. No dormí bien esa noche, atormentada por sueños oscuros. En ellos veía a personas que parecían tener historia en ese barranco. Me contaban sobre sus tragedias, y al despertar, la opresión en mi pecho me decía que esas voces no se habían ido. Era desconcertante. Cada día que pasaba, el aire se sentía más pesado. Me asomé al borde del barranco y escuché de nuevo las discusiones. Esta vez escuché claramente mi nombre. Sentí que algo me observaba. No sabía si debía quedarme o huir. Una noche, mientras grababa la conversación, el ambiente cambió. Las sombras eran más densas. Sentí un sudor frío en mi espalda. Una presencia estaba a mi lado. Miré rápidamente, pero no vi nada. Entonces escuché una voz. ¿Por qué estás aquí? Quería gritar, pero no podía. Al mirar de nuevo, vi la figura. No era completamente humana, pero era como un bulto en la oscuridad. Tenía una forma borrosa, pero aquellos ojos eran penetrantes. Retrocedí y le pregunté lo mismo. ¿Quién eres? La voz apenas era un susurro, y el eco se perdió entre los árboles. Sentía que algo malo estaba por ocurrir. Quería irme, pero no podía. La figura sonrió. Al mismo tiempo, me di cuenta de que estaba completamente sola en mi campamento. De repente, un ruido detrás de mí me asustó. Al voltear, solo vi la oscuridad. El aire se había vuelto frío. Aplaudí para ver si regresaba algo al silencio que había llenado el barranco. No había respuesta. Después de un momento, las sombras se hicieron más densas. Y justo antes de perder el control, escuché una voz, esta vez clara. No debiste venir. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Nunca entendí todo lo que pasó esa noche, ni qué era aquella figura. Cuando al fin salí de ese lugar, sabía que jamás regresaría. Aquellas voces y sombras me seguían y en mi alma quedó la inquietud de un misterio sin resolver. Capítulo 2. Días después intenté retomar mi vida, pero el barranco me perseguía. Las imágenes de esa noche se repetían en mi mente. Decidí que necesitaría respuestas, así que regresé a la ciudad. Había una biblioteca antigua que tenía registros sobre leyendas locales. Quizás allí podría descubrir algo sobre lo que había vivido. En la biblioteca, revisé libros desgastados y diarios de exploradores que habían estado en el barranco. La mayoría hablaban de sombras, de voces y de un tipo específico de energía. Me pareció extraño que tantas personas habían tenido experiencias similares. También encontré un viejo artículo que mencionaba un grupo a principios del siglo XX. Sus miembros habían desaparecido en un viaje similar al mío. La sola idea me hizo temblar. Cuando me retiré con las páginas arrugadas en la mano, el cielo se oscureció. Recorrí las calles y comencé a notar algo raro. La gente me miraba. No eran miradas casuales, había una inquietud en sus ojos. Sentí un escalofrío recorrerme. Mi mente podía estar jugando trucos, pero el sentimiento persistía. Al llegar a casa, me preparé una taza de té y traté de calmarme.
Ya era tarde, pero decidí revisar una vez más mis grabaciones. Mientras conectaba los auriculares, una sensación de ansiedad me invadió. Al principio, solo escuché el sonido del viento y los murmullos balbuceantes de las sombras captadas. De repente, una voz emergió con más claridad que antes. Lo que decía me heló la sangre. Te encontramos. Mi corazón latía desbocado. Me quedé completamente quieta mientras en la grabación la voz repetía mi nombre. En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo el silencio en mi casa. Era un número desconocido. A pesar del miedo, lo contesté. Una respiración entrecortada salió por el otro lado. ¿Te gustaría saber más?, preguntó una voz temblorosa. ¿Quién eres?, logré articular, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. La voz volvió a susurrar. Ellos te están buscando. Tienes que salir de donde estás. La llamada se cortó abruptamente. Miré a mi alrededor como si algo pudiera aparecer detrás de mí. La sensación de que algo estaba al acecho me invadió de nuevo. Decidí que tenía que averiguar más sobre lo que estaba sucediendo. Mi curiosidad iba en contra de mi sentido del peligro, pero la idea de ser parte de un misterio mayor me atrajo. Al día siguiente, me dirigí a la biblioteca de historia local para ver si podía encontrar algo más sobre esas desapariciones. Mientras revisaba, encontré un registro sobre una joven que había sido testigo de algo extraño en el barranco y nunca volvió a ser vista. Esa historia era de 5 años atrás, justo antes de mi propia experiencia. Esa coincidencia me hizo dudar, pero había algo más en el relato. La joven había dejado una nota que indicaba que las sombras parecían haberla llamado por su nombre, igual que a mí. De repente, comprendí que tal vez no estaba sola en esto. Justo cuando la oscuridad se posó sobre mí, sentí que alguien estaba detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la advertencia seguía resonando en mi mente. Tienes que salir de donde estás. Al cerrar el libro, toda mi determinación se encendió. Un temor casi palpable se apoderó de mí, pero también la necesidad de resolver este enigma. Aferrándome a ese impulso, supe que debía regresar al barranco, pero esta vez no iría sola. Capítulo 3. Decidí que era hora de actuar. No podía enfrentar el barranco sola, así que llamé a mi amiga Clara. Ella siempre había estado allí para mí, incluso en mis momentos más oscuros. La idea de que ella me acompañara me dio algo de valor. Al día siguiente nos encontramos en una cafetería. La conversación inicial estaba llena de risas y anécdotas, pero el ambiente cambió rápidamente cuando le conté sobre mis grabaciones y la voz que repetía mi nombre. Su sonrisa se desvaneció y un nublado semblante ocupó su rostro. «No puedo creerlo», dijo Clara, con dudas en su voz. «¿Y estás segura de que quieres volver allí?» «Necesito respuestas», respondí. «No puedo ignorarlo más. Siento que hay algo que no me deja en paz». Después de un par de horas de deliberación, Clara finalmente se convenció. «Está bien, vamos, pero prométeme que tendremos un plan de salida. No quiero que te pase nada». Esa noche decidimos preparar lo que necesitaríamos. Hicimos una lista de cosas: linternas, una cámara, agua y, por supuesto, un mapa del área. Al final, incluí una cuerda en caso de que tuviéramos que medir alguna distancia. Las horas pasaron lentas. Cuando el día llegó, mi nerviosismo se volvía palpable. Con Clara a mi lado, me sentía un poco más valiente y menos expuesta al misterio del barranco. El viaje fue tenso, lleno de intercambios incómodos y miradas furtivas. Cada semáforo en rojo parecía alargarse con la incertidumbre de lo que estábamos a punto de enfrentar. Finalmente llegamos al lugar. El barranco se alzaba imponente frente a nosotras. Las sombras se deslizaban entre los árboles como si estuvieran observándonos. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Clara me miró nerviosa, pero decidida. Profundizamos en el sendero y los sonidos de la ciudad se desvanecieron.
El único ruido que escuchábamos era el crujido de las hojas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, noté que estaba más consciente de la naturaleza a nuestro alrededor. El frescor del aire, el susurro del viento y, en el fondo, un eco distante. A veces creía escuchar risas y murmullos, pero trataba de disipar esas ideas. Cuando llegamos al borde del barranco, mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Miramos hacia abajo y la oscuridad parecía engullir todo lo que había. «No es normal», murmuré, casi para mí misma. «Nunca se ve tan oscuro en plena luz del día». «¿De verdad quieres hacer esto?», preguntó Clara, su voz quebrándose. Antes de responder, una ráfaga de viento pasó justo entre nosotras, llevando consigo un eco casi humano. «¿Escuchaste eso, verdad?», exclamé, sintiendo el temor asomarse una vez más. Clara asintió, sus ojos muy abiertos. Nos acercamos un poco más, atraídas por un impulso inexplicable. En ese momento noté algo moverse entre las sombras. Era una figura oscura que parecía estar esperándonos. Mi respiración se hizo pesada. No era solo un eco, algo más profundo nos estaba llamando. «¿Te gustaría saber más?», escuché nuevamente aquella misma voz de la llamada. El pavor me recorrió. Entonces todo se oscureció. El entorno pareció desvanecerse y mi mente se llenó de preguntas. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la solidez del suelo desapareció bajo mis pies. Éramos llevadas hacia algo desconocido. A lo lejos, el eco de risas resonaba, pero esta vez eran más de una. No sabía qué esperar, pero algo me decía que no habíamos llegado simplemente para explorar. El barranco guardaba más secretos de lo que jamás imaginé. Capítulo 4. De repente, la oscuridad se disipó y nos encontramos en un lugar que desafiaba toda lógica. El barranco, que había sido apenas una inclinación sombría, se transformó en una especie de claro donde la luz era tenue pero cálida. Una ligera neblina flotaba a nuestro alrededor, creando un halo etéreo. «¿Dónde estamos?», pregunté, sintiéndome atrapada entre la incredulidad y el temor. Clara se aferró a mi brazo, su mirada reflejaba un terror similar al mío. Antes de que pudiera formular una respuesta, una serie de risas resonó a nuestro alrededor. Podía sentir cómo escalofríos recorrían mi piel. No eran risas amistosas, eran burlonas, llenas de un aire de malicia. «Esto no es bueno», murmuré mientras el impulso de retroceder se intensificaba. Pero antes de que pudiéramos movernos, una figura apareció ante nosotras. Era delgada y alta, vestida con ropas rasgadas cubiertas por un manto. En su rostro se dibujaba una sonrisa inquietante que parecía eterna. «Bienvenidas», dijo con una voz que se entrelazaba con el eco, como si proveniera de 1000 bocas a la vez. El aire se volvió más denso. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz casi un susurro. No podía creer que nos atraparan aquí, en medio de lo desconocido. «Soy una guardiana de historias», respondió la figura. «Vengo a ofrecerles la verdad, pero a un precio. Ustedes han sido llamadas por el barranco, y ahora son parte de su relato». «¿Relato?», repitió Clara, mientras su voz temblaba. «¿Por qué? No queremos estar aquí». «Todo lo que has buscado está aquí. Las voces, los ecos, los secretos, todos son parte de un viejo cuento que relataré esta noche», dijo la guardiana, acercándose un paso. La neblina se arremolinó a su alrededor como si estuviera viva. Cada palabra se enredó en mi mente. «Esto no está bien, Clara. Necesitamos salir de aquí», le susurré. Pero quedé paralizada mientras la figura extendía su mano hacia nosotras, como una oferta o una advertencia. «El barranco no se cierra sin que se desvelen sus secretos. Solo les mostraré lo que el tiempo ha guardado. Sufran primero y luego sabrán». Justo en ese momento, el suelo bajo nuestras zapatillas comenzó a temblar. Un sonido resonó, como el retumbar de un tambor lejano.
Las risas se convirtieron en gritos. La guardiana se retiró, dibujando un círculo en el aire, y enormes sombras comenzaron a emerger del fondo del claro, tomando formas difusas que se acercaban lentamente. «No, no, Clara, tenemos que irnos», grité, pero Clara parecía atrapada en el hechizo de la guardiana. Las figuras se acercaban y sentía que el pánico se apoderaba de mí. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero el espacio parecía cerrarse. «¿Qué quieres de nosotras?», cuestioné, decidida a no darme por vencida. «Un sacrificio», respondió la guardiana. «¿Sacrificio?», pensé mientras una ola de desesperación me abría en canal. Mi mente buscaba una forma de escapar, pero las sombras sonreían, acercándose más. Entonces un eco profundo resonó en mis oídos y comprendí que no era solo mi vida la que estaba en juego. Clara también era parte de esto y no estaba dispuesta a perderla. Con un último esfuerzo, grité: «No vamos a quedarnos, quiero salir de aquí». Las sombras vacilaron, pero sentí que el tiempo comenzaba a escurrirse entre mis dedos antes de que pudiera hacer algo. Las risas se convirtieron en un clamor ensordecedor, y en ese instante comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 5. Un silencio profundo siguió a mi grito. Las sombras se detuvieron, como si el eco de mis palabras hubiera cortado la atmósfera. Clara, aún atrapada en la visión de la guardiana, finalmente pareció despertar de su trance. «¿Qué hacemos?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. La guardiana sonrió, y esa sonrisa me puso la piel de gallina. «La elección es suya. Pueden ceder al barranco o pelear por su verdad», dijo, su voz ahora más suave, pero aún llena de misterio. «¿Ceder? ¿En serio? ¿Eso es una opción?», murmuré mientras miraba a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Aquel claro parecía tan fuera de lugar, pero a medida que las risas se desvanecían, pude ver más claramente las sombras que antes estaban difusas. Cada figura parecía contar una historia, sus rostros distorsionados en un tormento silencioso. «¿De qué verdad hablas?», le pregunté a la guardiana, tratando de ganar tiempo. Necesitaba encontrar una salida. La neblina a nuestro alrededor estaba empezando a espesarse y el suelo seguía temblando tenuemente. «De lo que ocurrió aquí, en este barranco, y de lo que todavía vive en su interior», respondió. «Todo ser tiene un secreto que desvelar. ¿Están dispuestas a enfrentarse a ello?». Las sombras comenzaron a cambiar, sus formas se alargaron y giraron, como si danzaran. Me sentí atraída, pero también completamente aterrorizada. «No sé si podemos hacer esto, Clara», dije, en un susurro. De repente, un sonido familiar rompió la tensión. Era un canto lejano, como un lamento que provenía del fondo del barranco. Me volví hacia Clara, confundida. «¿Escuchaste eso?». «Sí», respondió, su expresión endureciéndose. «Es como si estuvieran llamándonos». La guardiana alzó una ceja, como si ya supiera que ese canto había golpeado una cuerda en nosotras. «Suenan los ecos de aquellos que quedaron atrapados. Ustedes son las elegidas para escuchar sus historias y decidir su destino». Una sensación de incomodidad me invadió. «Son solo sombras, no tenemos que hacer nada. Podríamos encontrar una manera de salir». Sin embargo, mi voz sonaba vacía, incluso para mí. Las sombras comenzaron a acercarse, deslizándose ahora con más rapidez. «No pueden escapar del barranco sin enfrentar su verdad», insistió la guardiana. «Decidan. Se quedarán y descubrirán lo que ocultaron o intentarán huir, condenándose a repetir sus errores». Clara me miró y por un momento vi una chispa de valor en sus ojos.
No podemos simplemente quedarnos aquí y dejar que esto nos consuma. Si esto es una historia, entonces será nuestra historia. Debemos tomar el control. Mientras ella hablaba, el canto se volvía más fuerte, y parecía que el aire se llenaba con una energía palpable. No sabía si era correcto, pero algo en su voz me dio fuerzas. «Está bien», respondí, «estoy contigo». Entonces la guardiana hizo un gesto, y las sombras se detuvieron. Eligen la verdad, pero sepan que el camino es peligroso y no habrá vuelta atrás. Atravesé el claro, sintiendo cómo la neblina se arremolinaba a mi alrededor, y Clara me siguió de cerca. La guardiana dio un paso atrás, y las sombras comenzaron a formar un círculo a nuestro alrededor. Cuenten sus historias y el barranco responderá. Las palabras resonaron en mi mente. Un sudor frío recorría mi frente mientras me preparaba para el reto. «Cuéntame», murmuré a la neblina, con la esperanza de que el barranco revelara su sabiduría. Justo cuando lo hice, sentí una presión inusitada en el aire, como si la realidad estuviera a punto de desgarrarse. Fue en ese momento cuando todo se llenó de luz y sombra. Las figuras comenzaron a hablar en un murmullo ensordecedor, y comprendí que el verdadero sacrificio apenas iba a comenzar. Capítulo 6. El murmullo de las sombras creció hasta convertirse en un clamor ensordecedor. Las figuras comenzaron a entrelazarse, formando un torbellino de emoción que amenazaba con arrastrarnos. Intenté aferrarme a Clara, pero el aire se sentía denso y caótico, como si el barranco reclamara nuestra atención. «Clara», grité, pero mi voz se perdía en el clamor. Las sombras parecían danzar a nuestro alrededor, sus formas en constante mutación. De pronto, una figura se separó del grupo, avanzando hacia nosotras. Era un hombre de rostro triste, con un brillo en los ojos que parecía conocer el dolor. «Escúchenme», dijo, su voz penetrando en medio del ruido como un faro en la tormenta. «Yo fui quien cayó aquí hace años. No quise estar atrapado, pero el miedo me mantuvo prisionero». Mis manos temblaban mientras lo miraba. «¿Cuál es tu verdad?» «¿Dónde?», le pregunté, sintiendo que las sombras se acercaban aún más, como si esperaran ansiosas la respuesta. «Una verdad que debe salir a la luz», continuó. «Tomé decisiones que lastimaron a otros. Creí que podía salvarme sin considerar el sacrificio de los demás. Ahora, mi alma está condenada a vagar aquí entre las sombras, perpetuando mi error». Su confesión me golpeó de lleno. Las historias compartidas resonaban en mí como ecos de mi propia vida. «No estamos aquí para ser condenadas», dije, el mantra de Clara aún presente en mi mente. «Queremos conocer, no ser prisioneras de sus historias». La figura del hombre asintió, y el murmullo del barranco pareció calmarse momentáneamente. «El primer paso es enfrentar lo que temen. No hay salvación sin confrontación. Deben descubrir su propia verdad». Miré a Clara y ventilé una risa nerviosa. «No creo que esto esté yendo a un buen puerto», le dije. La sombra del hombre sonrió con tristeza. «Demuestren valor y encontrarán la salida. Hay más en el barranco de lo que pueden ver. Lo que se esconde entre las sombras podría ser su salvación». Con esas palabras, su figura se desvaneció, y el canto comenzó a elevarse de nuevo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiéndome completamente perdida. La neblina se espesó, y la sensación de urgencia se convirtió en un peso en mi pecho. «Podemos hacerlo», dijo Clara, mostrando una determinación que no había visto antes. «Si quiere que enfrentemos nuestras verdades, yo sé qué es lo que tengo que hacer». La vi cerrando los ojos, como si estuviera conectando con algo dentro de ella. Sus labios se movieron en un susurro. Las sombras comenzaron a elevarse nuevamente, esperando su siguiente palabra. «Soy responsable de haber permitido que el miedo controlara mi vida. Hubo momentos en los que me callé cuando debía hablar, momentos en los que no defendí a quienes amaba.
He dejado que la duda se interponga entre mí y mi verdad. Mientras Clara compartía su carga, sentí que las sombras pulsaban a nuestro alrededor. La guardiana observaba en silencio, y parecía que el barranco estaba atento, listo para recibir sus confesiones. Entonces ocurrió algo inusual. La figura de Clara se iluminó con un resplandor tenue, y la neblina comenzó a despejarse un poco a su alrededor. «Clara, lo estás haciendo», murmuré, horrorizada y emocionada a la vez. Pero en ese instante el canto se transformó, se volvió un grito desgarrador, como si las sombras reclamaran su voz. El pánico se apoderó de mí. «¡Clara, corre!», grité, justo cuando una sombra oscura se lanzó hacia ella, dispuesta a devorar su luz recién encontrada. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el barranco tenía avenidas oscuras que aún no imaginábamos. ¿Podríamos soportar más de lo que ya habíamos enfrentado? Capítulo 7. El grito desgarrador resonó en mis oídos, y el terror se apoderó de mí como una corriente fría. Lancé mi cuerpo hacia Clara, intentando arrastrarla lejos de la sombra voraz que se abalanzaba sobre ella. Pero las sombras habían dejado de girar, ahora se apretaban en torno a nosotras, formando una barrera impenetrable. No podía ver con claridad, pero sentía el roce de las sombras, frías y furtivas, como dedos helados en mi piel. «¡Clara!», la llamé, pero mi voz parecía ahogarse en un mar de confusión y caos. La luz alrededor de ella comenzaba a desvanecerse, y la figura oscura ya casi la alcanzaba. Con un último impulso logré tomarle la mano. Su piel estaba cálida en medio del frío oscuro que nos rodeaba. «¡Sigue hablando!», le grité, «no dejes que te silencien». Casi podía oír el latido de mi corazón, descontrolado y rápido, luchando contra la realidad de lo que enfrentábamos. Clara parecía dudar, perdida en un mar de miedo. «¿Qué más puedo decir?», dijo, su voz temblorosa. «¿Qué si ya no sé quién soy realmente?». «Lo que eres, eso es lo que necesitas compartir», le respondí, intentando infundirle fuerza. «No dejes que las sombras se adueñen de tu voz». Respiró hondo, y entonces, en un susurro fuerte, las palabras comenzaron a fluir otra vez. «He dejado que la voz del miedo comande mi vida. He permitido que las expectativas de los demás me definan. Pero soy más que eso. Soy la que desafía el peligro. Soy la que lucha por lo que ama». A medida que hablaba, una luz cálida comenzó a emanar de su figura, y las sombras titubearon, como si estuviesen perdiendo su fuerza. Pude sentir cómo la presión que ejercían sobre nosotras se aliviaba un poco. «No te detengas, Clara, sigue», le dije, sintiendo una urgencia creciente. Las sombras estaban empezando a retroceder. Su rostro brillaba como si hubiera encontrado su propósito en medio del caos. «Mi voz no solo es para defenderme, también es para ayudar a los demás, para ser un apoyo, no solo un reflejo de sus temores». Cada palabra parecía un rayo de luz que cortaba la oscuridad. El canto, antes desgarrador, se volvió un eco más suave, casi como un susurro lleno de esperanza. «Estamos más fuertes cuando enfrentamos lo que nos ata», le dije. Las sombras comenzaron a agitarse en un frenético vaivén, y aunque la sombra oscura todavía acechaba, sus contornos parecían desdibujarse con cada nueva confesión de Clara. Entonces algo cambió drásticamente. Una nueva figura emergió del fondo de las sombras. Esta no se parecía al hombre triste. Tenía una forma más difusa, y una risa burlona resonó en el aire. «¿Acaso piensan que con palabras podrán romper el ciclo?», chasqueó, y de repente todas las sombras se concentraron en un solo punto. «¡No! ¡Clara, sigue!», grité, pero era como si una ola de desesperación hubiese caído sobre mí. La nueva figura se movía como un ser pálido de angustia, danzando con una grotesca alegría mientras acercaba al final su abrazo desolador. Justo cuando la sombra estaba a punto de arrebatar la luz de Clara, una fuerza desconocida me empujó hacia adelante. Casi sin pensar, extendí mi mano hacia la sombra amenazadora. «Tú no puedes tenerla». El momento se congeló.
La oscuridad se detuvo. El barranco, asombrosamente en silencio, pareció contener la respiración, y todo lo que había aprendido en mi vida, cada pequeña lucha y cada vez que había defendido algo valioso, resonó en mi mente. No somos tus prisioneras, proseguí, con voz firme. Nosotros elegimos nuestra propia verdad. Así comenzó otro capítulo de nuestra lucha, y antes de que pudiera comprenderlo del todo, la oscuridad pareció fluir hacia atrás. Aunque el barranco estaba lejos de liberar sus secretos, una chispa de esperanza se había encendido en medio de las sombras. ¿Podríamos, al fin, encontrar el camino hacia la luz? Capítulo 8. La oscuridad titiló, como si tuviera vida propia, y las sombras que antes nos acosaban comenzaron a desvanecerse. Era como un milagro, podía sentir el aire cambiar. A mi lado, Clara parecía más fuerte, más presente. Sin embargo, no podía olvidar que esa sombra burlona aún estaba ahí, acechando. ¿Esto es suficiente?, preguntó Clara, su voz ahora más clara. ¿Podemos hacerlo? No era un momento para flaquear. Deberíamos intentarlo. Ahora que somos fuertes juntas, no podemos dudar. Mis palabras resonaron en el barranco. Si había quedado algo de poder en la oscuridad, podría intentar volver a atraparnos. La risa burlona de la figura se intercalaba con un eco de frustración. La sombra se movía, serpenteando entre nosotros, buscando una fisura en nuestra recién descubierta unidad. «No lo entienden, ¿verdad?», dijo con voz seductora. «No pueden escapar de lo que son. Lo que enfrentan es su propia oscuridad, y siempre regresará». Su tono lograba transmitir una inquietante verdad. Sin embargo, Clara, con determinación, respondió: «No voy a dejar que mi pasado me defina, no voy a permitir que me paralice». Cada palabra de Clara emitía un brillo cálido que se expandía, esparciendo aún más luz en la negrura que nos rodeaba. Me di cuenta que cada palabra fortalecía no solo su poder, sino el mío. «Tienes razón», le dije, sintiendo que la energía comenzaba a aumentar entre nosotras. De repente, el suelo se estremeció. Las sombras, anteriormente frágiles, comenzaron a reagruparse, tomando forma en figuras cada vez más amenazantes. «Sin embargo, nadie escapa de esta historia», continuó la sombra burlona. «Ustedes son parte de mí». Cogiendo aliento, respiré hondo y recuperé el coraje. «No somos parte de ti. Luchamos juntas. Nuestras historias no son tuyas, son nuestras». La esencia de nuestras voces unificadas resonó, vibrando en el aire. Las miradas de la sombra se tornaron confusas. Si habían sido alimentadas por nuestro miedo, ahora parecían débiles ante nuestra determinación. «Vamos, Clara, canta otra vez», le pedí. En ese instante, la melodía de la verdad que Clara seguía interpretando se hacía más vibrante. Las sombras danzaban violentamente, amenazando con convertirse en una tormenta. «Soy más que mis temores, soy más que mis límites», empezó a cantar Clara. Su voz llenó el barranco, desafiando la opresión que antes nos había mantenido calladas. Con cada nota, la sombra burlona parecía tambalearse, perdida en un mar de confusión. «No hay poder más grande que el de una voz liberada», dije, sintiendo que su melodía me arrastraba. «Juntas somos una fuerza inquebrantable». Súbitamente, la sombra burlona soltó un grito que hizo retumbar el barranco. Era un sonido desgarrador que vibraba en mis huesos, como si el propio lugar estuviera a punto de romperse. «No pueden vencerme». Pero ya lo hacía el eco del canto de Clara. Mientras la luz creciera, podía ver cómo las sombras comenzaban a desvanecerse en un torbellino de oscuridad, y no podía evitar sentir el frío extremo que se desvanecía. Pero al mismo tiempo, una advertencia opresiva y latente se alzaba ante mí, como si el barranco respirara. Y fue en ese instante que lo vi, un destello a lo lejos, un brillo destartalado entre las sombras. «Clara, ¿ves eso?», pregunté,
sintiendo el miedo mezclarse con la curiosidad. Su expresión se iluminó, y con un movimiento de su mano, la oscuridad alrededor de nosotros comenzó a fragmentarse aún más. «Es una salida», dijo, señalando hacia la luz. Pero antes de que pudiéramos avanzar, una nueva sombra emergió, esta vez más oscura, más amenazante que la anterior. «¿Y si no hay salida?», dijo, su voz cargada de desdén. «Clara, tú me ayudaste a encontrar mi voz. Ahora volemos juntas hacia la luz», le respondí, sintiendo que la conexión entre nosotras crecía más fuerte. De repente, supe que esta era solo otra batalla, y juntas enfrentaríamos lo que viniera. Capítulo 9. Clara y yo nos miramos, entendiendo que el avance hacia la luz era nuestra única opción. Pero la sombra oscura no se rendía. Se arremolinó a nuestro alrededor, como un vendaval amenazante, haciendo que el aire se volviera denso y complicado. «No se atrevan a moverse», musitó, apenas una sombra del miedo que había dejado en el aire. La voz resonó como un eco de pesadumbre. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me pregunté qué más podía hacer esa sombra. Pero Clara no flaqueó. «Vamos», dijo, con voz decidida, sus ojos iluminados por el destello que aún emitía la luz en la distancia. Nos pusimos en movimiento. La oscuridad nos arrolló como un río revuelto. Con cada paso que dábamos hacia la luz, la sombra intentaba desgastarnos, enfrentándonos con visiones distorsionadas de nuestros miedos. «¿Te acuerdas de aquel día en que pensaste que nunca lo lograrías?», se burló la sombra, transformándose en figuras de nuestro pasado. Pude ver mis propios momentos de duda, las veces que me sentí incapaz, que pensé en rendirme. Eran recuerdos vívidos, pulsando como antiguas heridas. Cada imagen me confrontaba, sacando a la luz la inseguridad que había creído enterrada. «Son solo ecos», le respondí a la sombra, intentando mantenerme firme. «No definirán mi futuro». Clara tomó mi mano, y juntos seguimos avanzando. «Soy más que un recuerdo», dijo, casi retando a la oscuridad. Su firmeza me inspiró a dar un paso más. Si ella podía desafiar la sombra, yo también podía. La luz a lo lejos parecía acercarse un poco más. «¿No quieren que las cosas cambien?», continuó Clara, llenando el barranco con su voz. «Solo necesitamos unir nuestras fuerzas para liberarnos». En ese momento, una ráfaga de viento surgió entre nosotros, empujando a la sombra hacia atrás. Su cara se retorció de frustración. «No pueden huir de mí, siempre regresaré», dijo, su tono feral resonando con rabia. Pero ya no teníamos miedo. «No lo creo», respondí, sintiendo que la autoconfianza me envolvía. «Hoy no estás aquí para quedarte». Las visiones comenzaron a desvanecerse, y comprendí que, tal vez, esa sombra nunca podría vencer si no seguíamos alimentando su poder con miedo. La luz a lo lejos se intensificó, iluminando el camino que teníamos por delante. «¡Vamos! ¡Debemos saltar hacia la luz!», Clara gritó. Agarré su mano con fuerza, y en un acto de valentía comenzamos a correr. De repente, la sombra se abalanzó sobre nosotras, intentando atraparnos en un último intento desesperado. Pero ya no sentí miedo. El amor, la unión y la fuerza de nuestra voz resonaron como un escudo a nuestro alrededor. Con un empujón, saltamos hacia el brillante destello. En ese momento, todo a nuestro alrededor estalló en 1000 colores, llenándonos de una energía renovada. La sombra quedó atrás, gritando de impotencia. Por un instante, todo se volvió silencioso. Cuando aterrizamos, la oscuridad que habíamos conocido se desvaneció por completo. Nos encontrábamos en un lugar nuevo, bañado por una luz dorada. Pero el ambiente seguía cargado, y sentí que algo aún no estaba terminado. Era como si una nueva amenaza se manifestara. La luz podía desvanecerse de nuevo. Me volví para mirar a Clara, que estaba tan asombrada como yo.
Nuevas preguntas llenaron mi mente, pero una urgencia también lo hacía. ¿Qué nos esperaba ahora? ¿Habríamos realmente escapado? El aire cambió, y la calma repentina me hizo sentir inquieta. Algo acechaba en esta nueva dimensión, y tenía la certeza de que la batalla aún no había terminado. Capítulo final. Ambas nos quedamos paradas, aturdidas en el nuevo entorno. La luz dorada era cálida y nos envolvía como un abrazo, pero la sensación de peligro todavía danzaba alrededor, como un eco persistente de lo que habíamos enfrentado en el barranco. ¿Estamos seguras aquí?, pregunté, mirando a mi alrededor. El paisaje era hermoso, con colinas ondulantes y un cielo claro, pero la inquietud seguía latente en mi interior. No podía dejar de pensar en la sombra burlona, en sus advertencias sobre lo inevitable. «Esto se siente diferente», dijo Clara, mirando hacia el horizonte. «Pero, ¿podría ser una trampa?» Me pregunté si esa luz realmente era una señal de salvación o simplemente un nuevo disfraz de las sombras. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire fresco y limpio. Debemos ser cautelosas, pero no podemos quedarnos aquí paradas. Necesitamos averiguar si hemos olvidado algo o si hemos dejado algo atrás. Clara asintió y comenzamos a caminar. A medida que avanzábamos, el paisaje parecía cobrar vida, las flores se movían suavemente y una brisa alegre acompañaba nuestros pasos. Sin embargo, a cada instante sentía que algo nos observaba, algo que aún podía salir del abismo. Una especie de desasosiego se aferraba a mi pecho. De repente, una risa proveniente de detrás de nosotros, un sonido que jamás había querido escuchar de nuevo. Era familiar. «Bienvenidas al otro lado», aquella voz burlona resonó en el aire y un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra había encontrado su camino hacia aquí. Pensaron que escapando del barranco me dejarían atrás, ahora el juego continuará. Volteé y vi la figura serpenteante. No era completamente oscura, había destellos de luz en su piel, como si hubiera absorbido cada destello de esperanza que alguna vez habíamos poseído. Su mirada era un torbellino de burlas y promesas rotas. «No tienes poder sobre nosotras», le respondí con más firmeza de la que sentía. Clara a mi lado parecía compartir mi determinación, pero en el fondo mi corazón latía descontrolado. «Hemos enfrentado nuestros miedos y no dejaremos que regreses a atormentarnos». «¿De verdad? ¿Y qué hay de las verdades no dichas? Cada uno de ustedes tiene historias que aún no están listas para ser reveladas». La sombra se acercó un paso, su presencia se hizo más pesada. La lucha no ha terminado, y yo soy su recordatorio. Miré a Clara, buscando esa chispa de confianza con la que nos habíamos enfrentado a la oscuridad antes. «No podemos quedarnos aquí», dije, y ella asintió. Pero esa sombra no iba a dejarnos tan fácilmente. El barranco siempre había sido un lugar de historias, y ahora nosotros éramos parte de una nueva narrativa. En un impulso decidí que habíamos aprendido lo suficiente. Todos llevamos la marca de nuestras experiencias, pero eso no significa que estemos condenadas a vivir según ellas, exclamé. No necesitamos un guardián que nos dicte nuestra realidad. Las sombras pueden estar aquí, pero somos más que eso. Esta es nuestra historia. Las palabras resonaron con más fuerza. La figura de la sombra vaciló, y por un momento la luz a nuestro alrededor se intensificó, iluminando las formas oscurecidas. «Veremos si realmente tienen poder para cambiar su destino», dijo la sombra, su burla se transformando lentamente en preocupación. Nos lanzamos una mirada decidida. Había una inquietud que quedaba sin resolver, una tensión en el aire que decía que la batalla podía cambiar formas, pero no terminaría.
De esa manera, un nuevo eco resonó, una danza de esperanza acompañada de terror. Los caminos se bifurcaban, y los murmullos del barranco retumbaban en su memoria. Este es su momento, pero sepan que la historia nunca termina aquí, susurró la sombra, y se desvaneció en el aire. Nos quedamos en pie, sintiendo el eco de nuestras elecciones, el peso de nuestras palabras. No sabíamos si realmente habíamos ganado, o si simplemente habíamos cambiado de escenario. A veces, en el borde de la luz y la oscuridad, uno solo tiene que seguir adelante, aún con las sombras a sus espaldas. Miedo y coraje van de la mano, murmuré. ¿Qué nos espera ahora? Clara se giró hacia la luz, y aunque no teníamos todas las respuestas, la conexión era lo que más nos importaba. Y así, con la incertidumbre empujándonos hacia adelante, dimos un paso más hacia lo desconocido. Nunca he vuelto a ese lugar, y aún a veces escucho risas en el viento. Pero lo que me queda claro es que la lucha con nuestros propios miedos jamás termina, solo se transforma.